Muy buenas tardes, amigos y amigas de Por la Familia. Una vez más, es un gusto saludarle, un placer enorme estar aquí con ustedes. Vamos a estar trabajando un tema que lo hemos trabajado ya en 2 o 3 ocasiones, pero que no habíamos podido terminarlo porque hubo interrupciones de 2 episodios que no eran la terminación de ese tema, pero queremos trabajarlos para terminarlo. Estamos hablando del tema de la esquizofrenia y hay algunos apuntes que tenemos que ver y revisar de informaciones que hemos estado teniendo acerca de la esquizofrenia. Estuvimos presentando algunos de los subtipos de la esquizofrenia y lo que señala la OMS, la APA, y ahora últimamente recibí un artículo que fue publicado por Mayo Clinic, pero es de la Psychiatric o Psychiatric, y ese artículo vamos a hacer referencia a él ahora porque hay muchas investigaciones que se están haciendo acerca de la esquizofrenia, porque es que aún no se conoce una causa definida, pero sí se sabe que muchas personas están siendo afectadas por esquizofrenia, tanto en la etapa de adolescente más que en la etapa adulta. Entonces, vamos a estar revisando algunos aspectos que tienen que ver con la esquizofrenia. Desde que comenzamos este capítulo le hemos dicho que es una enfermedad de salud mental grave y que afecta pensamientos, sentimientos y también la forma del comportamiento. Estuvimos hablando algunos subtipos que le estábamos diciendo también que el DSM-5 señala que ya los subtipos se consideran como síntomas alineados con lo que es la enfermedad o la condición de esquizofrenia, pero se le siguen llamando subtipos clásicos. Y estuvimos trabajando algunos de esos subtipos clásicos y nos quedamos en los últimos 2. Pero para recordarle, vamos a estar mencionándolos. Estuvimos dándole el subtipo de la esquizofrenia hebefrénica. Luego estuvimos con la paranoide, que es de los subtipos que hemos estado trabajando y que lo hemos estado desmenuzando. También estuvimos el subtipo de la esquizofrenia simple en la anterior. Estuvimos el subtipo de lo que es la esquizofrenia hebefrénica, la desorganizada. La hebefrénica todavía no la hemos pasado, pero sí estuvimos la esquizofrenia desorganizada y luego estuvimos la catatónica. Esos fueron los 5 subtipos que le llamamos ahora subtipos clásicos que estuvimos trabajando en la anterior. ¿Cuáles 2 subtipos nos quedan, que son los que vamos a trabajar ahora? Es la esquizofrenia indiferenciada. Este tipo de esquizofrenia presenta síntomas que no encajan completamente en las otras categorías descritas. ¿Qué significa eso? Que no encajan en las categorías como son la catatónica, la indiferenciada, la residual y todo eso. Es un tipo que los síntomas son como más aéreos y son diferentes. Y después el siguiente tipo
o subtipo, vamos a llamarle, clásico, el último que nos quedaría para los 7, que son lo que más frecuente vemos. En ese siguiente está la esquizofrenia residual. ¿Por qué se llama residual? Esta se refiere a un estado en el que una persona ha tenido un episodio de esquizofrenia, pero en el momento del diagnóstico, los síntomas positivos como el delirio o las alucinaciones son menos prominentes, aunque puede haber síntomas negativos, pero sobresalen menos esos síntomas negativos. Ese es el subtipo clásico que se llama esquizofrenia residual, que es el último de los subtipos. Y luego vamos a seguir trabajando con lo que tiene que ver en el tema, pero ya fuera de los subtipos nos falta la prevalencia, el diagnóstico y el tratamiento. Y vamos a dar algunas de las causas y un artículo muy pequeño que recibí en esta semana, que también lo quiero llevar a consideración con ustedes, porque es algo que va ratificando los datos que tenemos y que ya hemos traído acerca de la esquizofrenia. Usted podría estarse preguntando, ¿cómo sabemos qué causa esta enfermedad tan terrible que afecta a muchas personas y que hoy por hoy muchos tienen el diagnóstico, andan por ahí deambulando y quizás la familia no sabe que está afectado de esquizofrenia? Y a veces puede que ya tenga el diagnóstico, pero que no tiene una causa certera de que por dónde viene. Entonces, ¿qué la causa? Hay varios factores que pueden contribuir al riesgo de que una persona desarrolle la esquizofrenia. Varios factores, porque según la ciencia no hay una causa única. Son de esas condiciones, de esas enfermedades que usted dice, bueno, pero ¿cómo prevenirla si ni siquiera sabemos qué es la causa? Bueno, pues la esquizofrenia viene dada por varios factores, entre ellos los genes. En esos factores genéticos que pueden ser hereditarios, estudios demuestran que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad, pero ninguno por sí solo, oiga bien, causa el trastorno. Ninguno por sí solo. Entonces, como convergen muchos de esos genes, por eso es multicausal, que otros elementos pueden estar también envueltos en la causa, pues también el ambiente. Las investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos de vida de una persona pueden desencadenar una función en el desarrollo de la esquizofrenia. Estos factores ambientales pueden incluir, vivir en la pobreza extrema, que usted tiene esa condición paupérrima, donde le faltan muchos elementos para poder decir que tiene un ambiente rico
en lo que es la nutrición, que es básica para nuestro cerebro, para prevenir muchas condiciones, no solo esta. Entonces, vivir en esa, ¿por qué? Porque vivir en la pobreza extrema se ha descubierto que conlleva a otros factores psicosociales que pueden dañar a muchas personas, especialmente en la pubertad y en la adolescencia. Esos entornos estresantes de riesgos. ¿Cuáles podrían ser esos factores de riesgo? Según la OMS, no hay un solo factor causal que usted diría, bueno, vamos a atacar este factor o vamos a evitarlo porque puede ser una causa única, sino que hay una interacción entre varios factores, como lo que hemos mencionado, tanto genéticos como ambientales. Y la OMS, como número 1, señala la exposición temprana a infección. a infecciones. Esa exposición temprana a infecciones va más allá de una pobreza extrema, porque no solo hablamos de pobreza ambiental, de pobreza en escasez, también podemos hablar de pobreza mental, donde la persona no tiene la capacidad para desenvolverse, para manejarse, para salir adelante, especialmente cuando el pequeño o el niño o la niña están pequeños, que están más vulnerables. Es más, desde el embarazo, porque les voy a hablar del artículo, cuando termine con estos factores, que le digo que recibí esta semana, cuando señala que desde el principio del embarazo, ese riesgo que estamos hablando en este factor específicamente puede llegar a ser algo predeterminante para que una persona pueda desarrollar temprano síntomas o tener genes y desarrollarlos que puedan llevarle a una esquizofrenia en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la pubertad, en la transición de pubertad a adolescencia, porque hasta ahora los casos más tempranos que se han visto están entre la niñez pasando a la pubertad, pero dice que no hay muchos casos que se han visto en esas etapas tempranas. Aunque sí ya se han descubierto algunos, no es la prevalencia alta como es en la adolescencia y en la etapa de la adultez. Siguiendo con estos factores, hablamos de lo que son genéticos y ambientales. Y el primero que señalamos, según la OMS, es la exposición temprana a infecciones. Le estábamos detallando cuáles y cómo podría darse esa interacción temprana a las infecciones. Como punto número 2 está la desnutrición prenatal. La desnutrición prenatal va también de la mano con un ambiente de pobreza extrema y mental. Porque, como le digo una cosa, le digo la otra. Y ojo con esto, hay muchos programas que sí ayudan a personas para tener como que una alimentación más adecuada
si no tienen los recursos debidos, especialmente cuando hay pequeños y madres embarazadas. Esa desnutrición prenatal es, vamos a decirle, de suma importancia, es vital para la salud de ese niño o de esa niña que todavía no es niño ni es niña. Vamos a llamarle de ese feto que todavía está desde la etapa que empieza embrionaria hasta que va cambiando a cigoto, después a feto, hasta que ya sale y le llamamos niños o niñas. Pero que desde que está ahí, vamos a llamarle criatura. Entonces, de esa etapa prenatal, viene, mire de dónde la importancia de alimentarse esa madre y esa criaturita antes de nacer y después de nacido. Porque es vital para su desarrollo integral en todo lo que tiene que ver con un ser humano. En la número 3 de esos factores están los problemas que se desarrollan perinatal, ahí durante el parto. Hay muchos partos que vienen con situaciones problemáticas. Hay muchos bebés que nacen con el cordón umbilical enrollado en el cuello y han nacido con hipoxia o anoxia, que no pueden respirar, asfixiados. Entonces, ese periodo perinatal, ahí en el momento del parto, es importantísimo. ¿Por qué el periodo perinatal es importantísimo? Porque de la manera como saquen a ese bebé, como nazca esa criatura, puede desarrollar ahí en ese momento algún tipo de situación que puede traerle problema cognitivo cerebral. Miren ustedes qué importante, problemas durante el parto. ¿Qué otro tipo de problema? Que la madre, cuando va bajando el bebé en el canal, apriete y pueda asfixiar de manera sin quererlo al bebé. Apretar. Antes habían unos partos que ya ya no se utilizan, que se llamaban partos con forceps. Muchos niños, muchos bebés nacieron con lesiones por esos partos con forceps. Gracias a Dios que ya eso no se usa. Yo espero que en ningún país, en ninguna sala de parto, ya eso se esté dando, porque eso hace tiempo que ya se supone que no se da. Porque esos problemas durante el parto, mire usted, que algo tan serio puede ser una de las causas de riesgo, según la OMS, que pueden ser genéticas o ambientales, para que la criatura desarrolle más tarde una esquizofrenia. Y en el cuarto punto de esos factores están los factores psicosociales. Esos factores psicosociales, ahora mismo estamos viviendo al rojo vivo uno de esos factores que menciona la OMS, la inmigración.
Si hablamos de esa inmigración que estamos viendo cada día, que el pan nuestro de cada día son las noticias de lo que está sucediendo en todos los estados, inclusive acá en Puerto Rico, con los factores de la inmigración. Es triste verlo y créame que lo que señala ahí la OMS quizás no está nada lejos, nada divorciado, nada disociado de lo que estamos viendo ahora en esos factores psicosociales que señala como punto primero la inmigración. Y en esa inmigración abra un paréntesis y escriba traumas psicológicos y emocionales. ¿Cuántos traumas psicológicos y emocionales está viviendo ahora mismo, en este momento? No hay una hora del día, un minuto, un segundo, que no estén personas asustadas, escondidas o escondiéndose, huyendo, con miedo, con terror, porque las noticias que hemos visto son muchas, son crueles y no son para menos. Entonces, en esos factores que señala la Organización Mundial de la Salud, esos factores psicosociales que derivan mayormente de la inmigración, señala los traumas psicológicos y emocionales. En los traumas psicológicos están ese miedo extremo a que me persiguen, a que no puedo salir, a que no puedo trabajar, a que no puedo llevar mi niño a la escuela, tampoco puedo irlo a buscar, tampoco sé si salimos juntos y no llegamos ninguno de los dos o llegan ellos solos, tampoco sé a quién se lo puedo dejar en un momento dado si tengo yo que salir huyendo. Todo eso es un estrés psicológico. Y el estrés emocional, el miedo, la indefensión, la impotencia de no saber qué hacer, de no poder hacerlo. Y si sé cómo hacerlo y puedo hacerlo, aún tengo miedo porque aún eso no puedo hacerlo. Es como que usted vive una incertidumbre desde que se levanta hasta que se acuesta. Y eso es terrible. Y otro de los elementos que menciona la OMS en esos factores que son tristes es el estrés. ¿Cuánto estrés? Y usted sabe que lo que más causa estrés y problema de crisis es usted no saber cómo va a manejar el siguiente minuto que va después de este, porque el estrés es una crisis de angustia del futuro, del mañana, de qué me depara el mañana, y una angustia y una crisis del presente, de ¿y ahora qué hago? Y este minuto después, ¿cómo lo voy a remediar? Y entonces, ¿qué pasaría con?
O sea, está mezclado en ese estrés todo lo que tiene que ver con la angustia del momento, que es el aquí y el ahora, y la angustia del mañana, de qué pasará después. Así que, mis queridos amigos y amigas de Por la Familia, es momento de orar, de confiar, de tener esperanza, de no quebrarnos o desquebrajarnos, es de levantarnos. Y como le digo con frecuencia, que Dios sigue teniendo el control. Y esta no es la última crisis ni persecución que vamos a pasar siendo inmigrantes, porque todos en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria es el cielo. Y a eso debemos aspirar llegar. Esa es nuestra principal ciudadanía. Pero mientras tanto llega, pedimos por piedad que vivamos en paz, que tengamos confianza en el Señor, que tengamos esperanza, que podamos de noche, al poner la cabeza en la almohada, recordar ese texto, ese salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y dejar a cada día su propio afán, como dice la palabra, que cada día trae su propio afán. Y Dios nos promete que no nos dejará solos, ni pasar por ninguna situación para la cual Él no haya provisto una salida. Así que, amigos y amigas de Por la Familia, Dios te bendiga. Estaremos orando y continuaremos orando. Y esperamos que pronto toda esta situación que causa tanto estrés, tantas enfermedades, pueda pasar y podamos ver nuestra victoria en Jesús, el que nos dará la victoria final. Hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo para terminar, Dios mediante, con el tema de la esquizofrenia. Hasta luego.